Hola, hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para sumergiros en un nuevo vídeo conmigo. Hoy vamos a hablar de una pareja que para muchos dejó una huella imborrable en nuestros corazones y en la industria del entretenimiento turco, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Prepárense porque vamos a analizar su relación, el impacto que tuvieron, y a intentar descifrar esa confesión que, según muchos, lo cambió todo. Sí, vamos a hablar de Kerem Bürsin Hande Erçel, su confesión más sincera. Antes de que empecemos a desmenuzar esta historia, quiero pediros un pequeño favor. Si sois nuevos por aquí y os gusta el contenido que hago, considerad suscribiros. Es la mejor manera de apoyar el canal y de asegurarte de que no os perdéis ninguno de mis próximos vídeos. Además, activad la campanita para que YouTube os notifique cada vez que suba algo nuevo. Venga, un clic no cuesta nada y me ayuda muchísimo. Gracias de antemano. Ahora sí, adentrémonos en el universo de Kerem y Hande. Como muchos de vosotros sabéis, estos dos actores turcos se conocieron y enamoraron en el set de la exitosísima serie Sen Kalkam, que aquí conocimos como Love is in the Air. Desde el principio, la química entre ellos era innegable. Tanto en la pantalla como fuera de ella, su conexión era palpable, y los fans de todo el mundo se volvieron locos por su romance. Era una de esas parejas que te hacían creer en el amor verdadero, ¿sabéis? Esas que irradiaban felicidad y complicidad. Durante su relación, Kerem y Hande se convirtieron en una de las parejas más queridas y seguidas del panorama internacional. Sus fotos juntos inundaban las redes sociales, sus entrevistas eran virales, y cada gesto, cada mirada, era analizado al detalle por sus fans. Se les veía felices, enamorados y disfrutando de su relación. Compartían viajes, momentos especiales con sus familias y amigos, y se apoyaban mutuamente en sus proyectos profesionales. Era una relación que parecía sacada de un cuento de hadas. Desde cenas románticas a la luz de las velas en Estambul, hasta escapadas a lugares exóticos y soleados, documentaban su amor en cada plataforma digital. Los fans, ávidos de cualquier detalle, convertían cada publicación en trending topic mundial en cuestión de minutos. Revistas de todo el mundo competían por conseguir una entrevista exclusiva, y las marcas de moda y belleza se peleaban por asociar su imagen a la de esta poderosa pareja. El efecto Kerem y Hande era innegable, un fenómeno mediático que trascendió las fronteras de Turquía. Pero, como suele ocurrir, las cosas no siempre son lo que parecen. Detrás de la imagen de perfección que proyectaban existían también desafíos, presiones y quizás diferencias irreconciliables. Y aquí es donde entramos en terreno pantanoso porque ¿qué pasó exactamente? ¿Qué fue lo que llevó a esta pareja tan querida a separarse? La respuesta, lamentablemente, no es sencilla ni única. Es un entramado complejo de factores interrelacionados que, poco a poco, fueron erosionando los cimientos de su relación. Muchos factores se han barajado como posibles causas de su ruptura. Algunos apuntan a las exigencias de sus apretadas agendas profesionales, que les dejaban poco tiempo para estar juntos y nutrir su relación. Kerem, con un ascenso meteórico en su carrera, encadenaba un proyecto tras otro, viajando constantemente por diferentes países y continentes. Hande, por su parte, también veía su agenda repleta de compromisos, desde campañas publicitarias hasta rodajes de nuevas series y películas. La falta de tiempo de calidad juntos, esos pequeños momentos cotidianos que fortalecen un vínculo, sin duda, pasaron factura. Las videollamadas y los mensajes de texto, aunque ayudan, nunca pueden reemplazar la cercanía física y la conexión real. Otros hablan de las presiones mediáticas y de la constante exposición pública, que habrían terminado por desgastar su vínculo. Vivir bajo el escrutinio constante de los medios de comunicación y de los fans no es tarea fácil. Cada paso que daban era analizado al milímetro, cada comentario era interpretado y tergiversado, y cada rumor era amplificado hasta límites insospechados. La presión por mantener una imagen de perfección, por complacer a sus seguidores y por cumplir con las expectativas de la industria, debió ser abrumadora. Y luego, claro, están los rumores de terceras personas, que siempre circulan en este tipo de situaciones, aunque nunca han sido confirmados. En el mundo del espectáculo, donde las tentaciones y las oportunidades son constantes, es difícil mantener la fidelidad y la confianza. Sin embargo, es importante recalcar que estas son solo especulaciones y que no hay pruebas concretas que las respalden. Prefiero centrarme en los factores más tangibles y verificables que pudieron haber influido en su ruptura.
Pero hoy, quiero centrarme en esa famosa confesión, que según muchos, marcó un antes y un después en su relación. Y es que aunque nunca se ha sabido con certeza qué fue lo que se dijeron exactamente, ni en qué contexto, existen varias teorías al respecto. Esta confesión se ha convertido en una especie de leyenda urbana entre los fans, un punto de inflexión misterioso que divide la historia de amor de Kerem y Hande en dos partes, el antes y el después. Una de las teorías más extendidas es que Kerem y Hande tuvieron una conversación muy sincera sobre el futuro de su relación. Una conversación en la que ambos reconocieron que a pesar del amor que se tenían, quizás no estaban en la misma página en cuanto a sus expectativas y prioridades. Quizás uno de los dos quería avanzar más rápido en la relación, quizás soñaba con formar una familia y establecerse, mientras que el otro prefería tomarse las cosas con más calma y seguir explorando sus opciones. O quizás simplemente se dieron cuenta de que sus caminos estaban tomando direcciones diferentes, que sus ambiciones y aspiraciones no eran compatibles a largo plazo. Este tipo de conversaciones, aunque dolorosas, son necesarias para construir una relación sana y honesta. Es mejor afrontar la verdad a tiempo que prolongar una situación que inevitablemente terminará por explotar. Otra teoría apunta a que la confesión tuvo que ver con la forma en que manejaban la presión mediática. Se dice que Hande quizás se sentía más cómoda con la exposición pública que generaba su relación, disfrutaba de la atención y aprovechaba el impulso mediático para potenciar su carrera. Kerem, por el contrario, era más reservado y prefería mantener su vida privada alejada de los focos, quizás temiendo que la constante atención mediática afectara su credibilidad como actor. Esta diferencia de opiniones habría generado tensiones y conflictos entre ellos, y habría sido el detonante de su separación. La gestión de la fama es un desafío constante para las figuras públicas, y encontrar un equilibrio entre la vida personal y la profesional es fundamental para mantener la estabilidad emocional. También se ha especulado con la posibilidad de que la confesión estuviera relacionada con sus carreras profesionales. Ambos son actores muy exitosos, con agendas muy apretadas y muchos proyectos en marcha. Quizás en algún momento sintieron que su relación estaba interfiriendo con sus carreras, o que no estaban pudiendo dedicar el tiempo y la energía necesarios a sus respectivos proyectos. Esta situación habría generado frustración y resentimiento, y habría contribuido a la ruptura. Es difícil compaginar una relación amorosa con una carrera demandante, especialmente en una industria tan competitiva como la del entretenimiento. Requiere mucha comunicación, compromiso y sacrificio por ambas partes. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que esa confesión marcó un punto de inflexión en su relación. Después de esa conversación, las cosas empezaron a cambiar. Se les veía menos juntos en público, sus interacciones en redes sociales se volvieron más escasas, y los rumores de ruptura empezaron a intensificarse. Hasta que finalmente se confirmó lo que muchos temían: Kerem Bürsin y Hande Erçel habían puesto fin a su romance. La noticia de su separación causó un gran revuelo entre sus fans, que no podían creer que su pareja favorita hubiera llegado a su fin. Muchos se sintieron decepcionados, tristes y hasta enfadados. Se preguntaban qué había pasado, qué había fallado, y si había alguna posibilidad de reconciliación. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de súplicas para que volvieran y de teorías conspirativas sobre las causas de su ruptura. La ilusión de un amor de cuento de hadas se había desvanecido, dejando un vacío en el corazón de muchos seguidores. Pero la realidad es que a veces las cosas no funcionan. A veces el amor no es suficiente. A veces dos personas que se quieren mucho simplemente no están destinadas a estar juntas. Y eso es algo que debemos aceptar. No todas las historias de amor tienen un final feliz, y a veces la mejor decisión es seguir caminos separados. A pesar de su ruptura, Kerem y Hande han demostrado ser personas maduras y profesionales. Han seguido adelante con sus vidas y sus carreras, y han evitado hacer declaraciones públicas que pudieran perjudicar al otro. Han mantenido un perfil bajo y han tratado de preservar su intimidad. En un mundo donde la polémica y el escándalo venden, su discreción y elegancia son dignas de admiración. Es importante recordar que al final del día son personas como nosotros, con sus propias emociones, sentimientos y desafíos. Tienen derecho a su privacidad y a tomar las decisiones que consideren mejores para sus vidas. No podemos juzgar sus acciones ni especular sobre sus motivos. Solo podemos desearles lo mejor en sus futuros proyectos y en sus vidas personales. Y aunque su relación haya terminado, el impacto que tuvieron como pareja es innegable.
Dejaron una huella imborrable en nuestros corazones y en la industria del entretenimiento turco. Nos hicieron creer en el amor verdadero, nos regalaron momentos de felicidad y emoción, y nos demostraron que a veces, los cuentos de hadas sí pueden hacerse realidad, aunque sea por un tiempo. Su romance fue un oasis de esperanza y romanticismo en un mundo cada vez más cínico y desencantado. Ahora, cada uno sigue su camino. Kerem Bürsin continúa cosechando éxitos en su carrera actoral, participando en nuevas series y películas que le han valido el reconocimiento de la crítica y del público. Hande Erçel también se encuentra en un momento muy dulce, protagonizando importantes proyectos y consolidándose como una de las actrices más populares de Turquía, expandiendo su talento a nuevos mercados internacionales. Y aunque ya no estén juntos, siempre quedará el recuerdo de su amor, de su química y de la magia que crearon juntos. Una magia que sin duda, seguirá viva en la memoria de sus fans por mucho tiempo. El legado de Senkalkam y de su romance perdurará en la historia de la televisión turca, inspirando a nuevas generaciones de actores y enamorando a audiencias de todo el mundo. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, en primer lugar, que las relaciones son complejas y que no siempre funcionan, por mucho amor que haya. En segundo lugar, que la presión mediática y las exigencias profesionales pueden ser factores muy difíciles de manejar en una relación. Y en tercer lugar, que a veces, la confesión más sincera puede ser el punto de partida para un nuevo comienzo, aunque ese comienzo implique la separación. A veces, es necesario cerrar un capítulo para poder abrir uno nuevo, para poder crecer y evolucionar como individuos. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que os haya gustado este análisis de la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, y de esa famosa confesión que lo cambió todo. Recordad que esto es solo una interpretación, basada en rumores y especulaciones, y que la verdad completa solo la conocen ellos dos. Respetemos su privacidad y permitámosles seguir adelante con sus vidas. Quiero agradeceros de corazón por haber estado conmigo hasta el final. Significa mucho para mí que me dediquéis vuestro tiempo y atención. Espero que os haya resultado interesante y entretenido. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros sobre la relación entre Kerem y Hande? ¿Creéis que hubo una confesión clave que llevó a su ruptura? ¿O pensáis que fueron otros factores los que influyeron? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Vuestros comentarios son el alma de este canal y me inspiran a seguir creando contenido que os guste. Y antes de despedirme quiero recordaros que le deis un me gusta a este vídeo si os ha gustado, que lo compartáis con vuestros amigos y familiares, y que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Recordad activar la campanita para no perderos ninguno de mis próximos vídeos. Vuestra suscripción es el mejor regalo que me podéis hacer. Juntos podemos construir una comunidad aún más grande y vibrante. Muchísimas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto. Y recuerden, lo importante es creer en el amor, incluso cuando las cosas no salen como esperamos. El amor verdadero siempre encuentra la forma de manifestarse, de una forma u otra. Adiós.